Muy bien, pastor, gracias a usted. Muy bien. Ok, a ver, voy a salir de esto un cachito y volver enseguida. Entonces eso me ayuda a alinear las imágenes. Hoy es el 18 de agosto. Es la tercera clase de Introducción a Misiones. Hasta ahora hemos considerado la obra misionera en el aspecto de la obra misionera de la misión, de la obra misionera en sí, el misionero, el estado perdido de los que nunca han oído. Eso ocupó, digamos, nuestro tiempo la semana pasada. Y esta noche vamos a ver el Antiguo Testamento y misiones, luego la vida de Cristo y misiones. Y si nos da el tiempo, también miraremos un vistazo de los 5 pasajes de la Gran Comisión, si lleguemos a eso. Estamos en la página 13, el Antiguo Testamento en misiones, porque muchas veces pensamos que la obra misionera es algo que vemos solamente en el Nuevo Testamento, pero no es así. De hecho, vemos el corazón de Dios para toda la gente, comenzando desde casi, bueno, podemos decir desde la creación. El punto A dice, el relato de la creación demanda misiones. El relato de la creación demanda misiones. El relato de la creación demanda misiones. Demanda eso porque la raza humana se deriva de las mismas dos personas. Y si Dios creó todo, entonces Él debe estar preocupado por todo. Y si Dios se preocupa por todos, entonces su mensaje es para todos también. Y nosotros, o sea, lo que preocupa a nuestro Dios es lo que debe preocuparnos a nosotros también. Segundo, en Génesis 12, 1 al 3, el llamamiento de Abraham enseña misiones. El llamamiento de Abraham en Génesis 12, leemos que Dios había dicho a Abraham cuando él estaba todavía en Ur de Caldea, dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá encontramos la elección de Dios a Abraham para que él y su descendencia fuese el mensajero o los mensajeros para traer bendición a todos los hombres. Este llamamiento y promesa, porque Abraham obedeció, entonces la promesa llegó a ser un pacto incondicional que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Lo repitió en Génesis 22, en los versículos 16 a 18. Y si tienen sus Biblias a mano, les animo en lo que puedan de seguirme en estos textos. En Génesis 2, versos 16 a 18 dice, bueno, 15 dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Esto es cuando él había llevado a Isaac al monte y estaba por sacrificarlo. Y el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Cuál persona de la deidad es? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo en su forma preencarnada. Y dijo, verso 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios repite esta promesa y este pacto a Isaac en Génesis 26, versos 1 a 4. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas las naciones serán benditas en tu simiente. Llamativo esto. Y lo repitió a Jacob en Génesis 28, verso 10 al 14, la última parte de versículo 14, él dice, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Perdón, pasé por alto. 14. Toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios eligió a Abraham y a su descendencia y luego confirmó esto con Isaac y Jacob, que por medio de ellos iba a bendecir a toda la tierra. Entonces el llamamiento de Abraham enseña misiones. Y lo llamativo es que en los 10 mandamientos, el primer mandamiento enseña misiones. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Éxodo 20, versículo 3. El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque no hay otro. Y lo llamativo es que Dios no quiere un lugar en nuestras vidas. Él debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Tengamos en cuenta esto. Él debe tener el primer lugar. Entonces, hasta que todos hayan escuchado y obedecido, tenemos la misión de decirle que Dios quiere ser el primero en sus vidas, el único y verdadero Dios. El relato de la creación demanda misiones, el llamamiento de Abraham enseña misiones, el primer mandamiento enseña misiones y la vida y la economía de Israel enseña misiones. Hay varios asuntos en las leyes civiles y también ceremoniales que muestran la preocupación de Dios por todas las gentes, por los gentiles, por todas las naciones. La vida y la economía de Israel enseña misiones. Dios bendijo a Israel para que por medio de ellos pudiera bendecir a otros. En la ley, Dios proveyó para el bienestar material y espiritual de los extranjeros y gentiles, al mismo tiempo que proveyó para el bienestar de Israel. En esta sección veremos cómo Dios proveyó para los que no eran israelitas. Primeramente, sería la justicia económica
se prohibió la cosecha completa. La justicia económica, se prohibió la cosecha económica. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo voy a leer Levítico 19, 9 a 10, que dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, o sea, cuando van a cosechar lo que han sembrado, no segarás o cosecharás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esto es Levítico 19. Entonces, al cosechar lo que se caía a la tierra, cuando estaban juntando todo, sea trigo, sea cebada, y en el caso de versículo 10 de las uvas, lo que se caía hay que dejarlo. Era para los pobres y los extranjeros, los que no tenían recursos o sus propias tierras para cosechar. Los rincones donde tenían formado las cercas alrededor, no lo cosechen, déjenlo para los pobres y los extranjeros. Pastor, Sí. en, en Noemí y en Ruth se puede apreciar esto Ujú. de... Es ejemplo de eso, sí. Mm. Y lo vemos también en Deuteronomio 24. Lo llamativo es esto, era lo que sería la asistencia social para los pobres y para los extranjeros. Pero ellos, los pobres y extranjeros, tenían que salir a recoger esto. No es que lo recogían y luego lo daban a ellos. Llamativo esto. Deuteronomio 24, versos 19 a 22, dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, o sea, donde juntan las plantas ya cortadas, segadas, y están ahí atadas, y, y olvides una, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que haya dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Entonces era esta justicia económica proveyendo para aún los extranjeros, los no judíos. También, número 2, vemos la igualdad civil del israelita y gentil. La igualdad civil del israelita y gentil. La igualdad civil del israelita y gentil. Quiero pedirles ayuda en esto, a leer estos pasajes. Número 35, no vamos a leer, es un poco más extendido, pero allí encontramos ese concepto de ciudades de refugio, donde podían huir aquellos que habían matado sin querer a alguien, como explicando si la cabeza del hacha sale mientras que están cortando madera y pega a otro y lo mata, entonces podía huir a la ciudad de refugio y así podía vivir sin que la familia venga a vengarse de él. En Deuteronomio 1, versos 16 y 17, tenemos lo que es la justa justicia, tanto para el israelita y el extranjero. ¿Puede alguien leer esto? Deuteronomio 1, dice 16 y 17. Sí, dice,
Y entonces mande a vuestros jueces diciendo, oí entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Ok, esto es lo que Moisés explicó que Dios le había dado. También se prohibió la opresión del extranjero. Gracias por haber leído. ¿Puede otro lector leer Éxodo 22, 21 a 23 y luego otro Deuteronomio 27, 19? Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Ujú. Sí, y el castigo por eso era muy fuerte, muy severo. Deuteronomio 27, 19. ¿Otro? ¿Lo leo, pastor? Sí. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Ok. Incluyendo siempre el extranjero en esto. A ver, y había una bendición para los extranjeros. Levítico 19, otro lector, por favor. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Muy bien. Entonces vemos esta igualdad civil que Dios instituía a su pueblo, recordando que ellos eran el pueblo elegido para ser de bendición o traer bendición a todos los demás pueblos. Y también vemos misiones en los ritos y la adoración. En los ritos y la adoración. En lo que era, en cierta forma, el nacimiento de la nación, porque era familia cuando entraron en Egipto, familia de Jacob. Y ahora, después de, en total, 400 años de estar allí, están por salir como una nación completa y grande. Y en la víspera de esto vemos la Pascua. Y fíjense lo que dice Éxodo 12, versos 46 a 49. Otro lector, por favor. Leo, Sí. se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. La misma ley entre los dos. También vemos que el odio fue prohibido. Deuteronomio 23, 7. ¿Lo leo, pastor? Sí. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en tu tierra. Ok. Entonces ahí entre hacia los edomitas, hacia el egipcio. También vemos esto en lo que era la lectura de la ley en Deuteronomio 31, versos 9 al 13. Deuteronomio
31. Otro lector, por favor. Dio Moisés en la ley que dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los cristianos de Israel, que mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la religión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse ante Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, serás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que tuvieren en sus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra a donde vayan, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Muy bien. Es llamativo, el versículo 12. Harás congregar a todos y tus extranjeros que estuvieran para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir toda la palabra de esta ley. Para que oigan, aprendan y teman. Es otra manera de describir la salvación de una persona. Oyendo la palabra, entendiendo la palabra y como resultado, temiendo a Dios, reconociendo que es el único y verdadero, y así poniendo su fe en él. Y también lo vemos en los sacrificios y las ofrendas. En número 15, versos 14 y 15. Otro lector, por favor. Y cuando habitare con vosotros extranjero cualquiera que estuviese entre vosotros, por vuestras generaciones, si hacéis ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Como vosotros así será el extranjero delante de Jehová. Tal cual. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Entonces acá vemos que en el Pentateuco vemos misiones ilustradas y desde el llamamiento de Abraham, desde la creación misma, podemos decir. Y el enfoque no solamente en el pueblo de Israel, sino a través del pueblo de Israel, de llegar a todos los pueblos de la tierra con la bendición de Dios, específicamente la fe en Dios que lleva lo que es la vida, en contraste con la separación de Dios por no saber, por no oír, por no entender, por no convertirse. Ahora, en la página 14 tenemos también el tema de que los libros históricos, desde Josué hasta Esther y Nehemías, ilustran misiones. Los libros históricos ilustran misiones. Y tenemos un ejemplo hermoso de esto en Josué capítulo 2 y también en el capítulo 6. ¿Quién es la persona que llegamos a conocer en Josué capítulo 2? A Rahab. A Rahab. Y esto es la conversión de una rechazada por la sociedad. La conversión de una rechazada por la sociedad. Era Rahab y Josué capítulos 2 y 6. ¿Qué era la profesión de Rahab? Prostituta, pastor. Ok. Se dice que es la profesión más antigua en la historia humana. Alguien dijo que la política
también es muy antigua y muy parecida a la primera. Bueno, continuamos. En el capítulo 2 leemos que ella vivió en una ciudad condenada, pero escuchó el mensaje del Dios de Israel. Voy a pedir otra vez y les agradezco cada uno de que han leído, pero otros lectores también que participen. Capítulo 2, versos 10 y 11, primeramente. Leo capítulo Dale. 2, versículos 10 y 11 dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahí hay una confesión de fe, yo creo, de Rahab, y ahí arranca. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. A ver, ella quiso la salvación para sí misma y para su familia. Otro lector, versos 12 y 13. Lea, pastor. 12 y 13, ¿no? Os Sí, ruego pues ahora que juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. 13. Y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que liberaréis nuestras vidas de la muerte. ok. Y ella fue salva luego físicamente cuando fue destruida la ciudad en juicio. Capítulo 2, 18 al 21. Otro lector. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana del cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la casa, fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si hermano le tocare, y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento que con nosotros has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Muy bien. Y capítulo 6, versículo 25. Lea, pastor. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Muy bien. Entonces ella confesó su fe en Dios en el capítulo 2, obedeció y actuó sobre eso aquí, también en el capítulo 2 y luego capítulo 6. Y lo llamativo que en Mateo 1:5 leemos, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró a rey David en la genealogía de Jesucristo. Yo pienso, el Dios hecho hombre eligió y decidió poner a esta mujer en su genealogía.
que si uno piensa en lo exaltado, lo importante, sería la última persona que elegiríamos. Pero muestra cómo es Dios. El rey que ama a los pobres y los humildes pecadores. Y hay más dicho de Rahab que de David, en Hebreos 11 y versículo 31. Esto es llamativo. Dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y menciona a David en el versículo 32, pero así nomás. Pero Rahab, un versículo dedicado a ella. Por otro lado, en Segundo Reyes 5, tenemos otra persona, otro extranjero, que recibió de manera especial la gracia de Dios. Segundo Reyes 5. Uno respetado en la sociedad. Rahab era una persona rechazada por la sociedad. ¿Quién fue el extranjero en Segundo Reyes 5? Naamán. Naamán, ok. Acá tenemos la conversión de uno respetado por la sociedad. La conversión de uno respetado por la sociedad. Y en Lucas 4, 27, leemos esto. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Llamativo. Muchos leprosos, pero uno solo, que era un extranjero. Era un gentil. Y también la oración de Salomón al dedicar el templo y la respuesta de parte de Dios ilustra misiones. Y quiero que vean esto en 1 Reyes capítulo 8. 1 Reyes capítulo 8. Primer Reyes 8, verso 38 a 43. Un lector, por favor. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo al extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Llamativo esto, ¿verdad? Que aún en la dedicación del templo está apuntando a todos los pueblos de la tierra. Conozcan tu nombre y te teman. Ahora piensen conmigo.
Dice, oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. ¿Pueden recordar o pensar en alguien en el Nuevo Testamento que hizo exactamente eso y llegó a convertirse a Jesucristo? ¿Cómo? El eunuco en etíope. El eunuco etíope, tal cual, Hechos capítulo 8. Y ahí está. Muy bien. Y la respuesta vemos en 1 Reyes 9:3. Y le dijo Jehová dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Qué hermoso. La oración y la respuesta. Ahora, además del Pentateuco, enseñando y demostrando misiones, además de los libros históricos, también los salmos enseñan misiones. Y ahora, hay una advertencia aquí. Debemos tener cuidado para no sacar versículos fuera de su contexto. Eso es así siempre en todo lo que, en todo estudio de las Escrituras. Sin embargo, la mayoría de los salmos tienen que ver con la nación de Israel y las bendiciones y promesas dadas a ella. Lo que intentamos mostrar es que Dios se preocupaba por todo el mundo. Vamos a ver estos pasajes que demuestran la preocupación de Dios por todo el mundo. Primero, Salmo 22. Y nuevamente voy a pedir que vayan leyendo ustedes Salmo 22, verso 23 al 28. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. ¿Cuál es la frase acá en estos versículos que apunta a todo lo demás, además de Israel? El 27, ¿no? Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ahí está. Todas las naciones, toda la familia de las naciones adorarán delante de ti. El Salmo 33, verso 8 y luego 13 a 15. Otro lector. Salmo 33, verso 8 y luego 13 a 15. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y 13 a 15 también. ¿Me repite, pastor? Porque no lo estoy viendo el Salmos. 13 No. a 15. El 13. Al 15. Ok. Ahora. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Ok, todos los hijos de los hombres. También en Salmo 47, versos 1 y 2. Salmo 47, 1 y 2, otro lector.
Leo, pastor. Dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Okay. Pueblos todos. Y Salmo 66, 1 a 4. Salmo 66, 1 a 4 y versículo 7. Leo, Dale. aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre todas sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Muy bien. Y Salmo 67. No vamos a leer todo. Sí podemos. Algún lector. Todo el Salmo 67. Esto es el Salmo donde está el título del libro de Piper que ustedes también están leyendo. Leo, pastor. Dale. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Hagan resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Mira, toda la frase, todas las naciones, los pueblos, todos los pueblos, las naciones, los pueblos, las naciones, los pueblos, todos los pueblos, la tierra, todos los términos de la tierra. Creo que está apuntando a todos. Un salmo central en todo esto. El Salmo 72, tenemos verso 8, 17 y 19. Salmo 72, verso 8, 17 y 19. Leo, pastor. Dale. 72:8. Dominará de mar a mar y del río hasta los fines de la tierra. Muy bien. 17. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. El 19 dice, bendito su nombre glorioso siempre, y toda la vida se halle en su gloria. Amén. Ok. Pasaste por alto la última parte de verso 17 que dice, benditas serán en él todas las naciones. Y lo llamarán bienaventurado. Y el Salmo 96, también mucho del Salmo expresa esto. Salmo 96, los versículos 1 al 10 y verso 10 dice, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Y el versículo 13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. En el Salmo 98, versos 2 y 3. Salmo 98, versos 2 y 3. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Salmo 100, verso 1. Salmo 100, verso 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y por último, entre los salmos, el Salmo 150, el verso 6.
Está diciendo que debemos alabar a Dios con todo nuestro ser y dice, todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Todo lo que respira. Los salmos claramente enseñan que Dios se preocupa por las naciones. Gente de todas las naciones, tribu, lengua, familia. Y número romano 4, los profetas enseñan misiones. Los profetas enseñan misiones y uno que ha escrito sobre la base bíblica de misiones, Robert Glover, dijo, quizás las enseñanzas más ricas sobre misiones del Antiguo Testamento se encuentran en los profetas, donde siempre se encuentra una mirada que incluye todo el mundo, aun cuando el mensaje central se relaciona con Israel. Y para esto quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 45 y versículo 22. Dice acá, memoricen este versículo. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos, todo lo término de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos todo lo término de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. A ver, hermanos, aprenden esto porque va a aparecer en una prueba y es bueno tener esto guardado en el corazón. Aquí encontramos la sencillez de la salvación. Mirad a mí, la sencillez de la salvación. Y dice, mirad a mí, que es la fuente de la salvación. Obvio es Jehová Dios hablando aquí. Mirad a mí y sed salvos. Esto es la certeza de la salvación. No es mirad a mí y por ahí sean salvos. No dice eso. Pero fíjense que es un imperativo. Más que una invitación, es un imperativo, un mandato. Sed salvos. Todo lo término de la tierra es el alcance de la salvación. Todo lo término de la tierra, el alcance, es para todos. Es para todos. Déjenme decir con esto. Dios no eligió a algunos para salvación y dejó y luego creó un montón para destinarlos al infierno. Él dice, mirad a mí y sed salvos, todo lo término de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esta es la naturaleza exclusiva de la salvación. Es solamente en Jehová Dios la salvación. Y no hay más. Nos hace pensar en un texto que Jesucristo dijo. ¿Pueden pensar en eso? Donde él dijo, 14:6, ¿qué dice? yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Tal cual. También Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es exclusivo. Isaías 45:22, apréndanlo de memoria, hermanos. También tenemos Isaías 49:6, que es el deseo de Dios para Israel. Dice, también te di por luz de las naciones. ¿Ok? Al pueblo de Israel. Para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios eligió a Israel para que fuese el mensajero, para llevar su luz de la salvación hasta lo postrero de la tierra.
Tenemos Isaías 52, versículo 10. Todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Isaías 55, verso 1 es hermoso, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y luego leemos en verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Esto es arrepentimiento y conversión y fe en Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino, mis caminos, dice Jehová. Y lo vemos en el capítulo 56 y el versículo 7, donde hace referencia a su templo y dice, yo lo llevaré a mi santo monte, lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y Jesús también repitió esto en Mateo 21. Varios textos en Isaías. También tenemos en general el ejemplo de Daniel, porque su servicio para Jehová Dios fue como el del apóstol Pablo, en que apareció delante de reyes y gobernadores. Daniel testificó para Dios durante los reinos de 4 reyes paganos y les guió a reconocer que Jehová Dios era el Dios verdadero cuyo reino es universal y eterno. Y de hecho, yo creo que Nabucodonosor llegó a ser un hombre salvo por la fe en Jehová Dios. Su testimonio en Daniel capítulo 4 es claro en cuanto a su creencia y confianza en Dios. Y se cree que Daniel, por estar ministrando allí en Persia, después de Babilonia, es el que dejó la verdad de las Escrituras con las próximas generaciones para que cuando llegara a nacer Jesús había esos magos en el oriente proviniendo de esa zona que fueron buscando y siguiendo la estrella y buscando al que había de nacer, el rey de los judíos. También tenemos el ejemplo de Jonás. Jonás fue enviado de su país y pueblo a un pueblo extranjero y malvado, a Nínive, una ciudad pagana y condenada. Y fue mandado a predicar el arrepentimiento y perdón de pecados, tal como dice Lucas capítulo 24. Si no se arrepientan, todos perecerán. Y por lo tanto, Jonás es el ejemplo más específico del servicio misionero en el Antiguo Testamento. Llamado por Dios, enviado por Dios de dejar
su pueblo, su país, e ir a otro país y otro pueblo con el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jehová Dios. Es el ejemplo más específico del servicio misionero en el Antiguo Testamento. Enfatizo esto para el bien de ustedes porque creo que va a aparecer algo así en la prueba también. Entonces van a querer recordar que no es Rahab, que no es Naamán, que no es Daniel, aunque Daniel es un buenísimo ejemplo, pero es Jonás, el ejemplo más específico del servicio misionero. También tenemos en Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Habacuc 2:14, que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Entonces no era solamente el mensaje para el pueblo de Israel, era para todos. Y era su responsabilidad de los israelitas como mensajeros elegidos por Dios a llevar el mensaje a los demás. En Ageo 2, versículo 7, leemos, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo y Zacarías estaban predicando durante el tiempo de retorno, animando al pueblo, Ageo animando al pueblo a reedificar el templo, y Zacarías también, capítulo 9, versículo 10, él dice acá, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar en mar, mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y por último, Malaquías 1, verso 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. En conclusión, si el Antiguo Testamento enseña en Génesis que Dios es el creador del universo, si en el primer mandamiento demanda la adoración solamente de Él, si en su definición de Dios lo hace el todo y en todo, y si el nombre que usa para un ídolo significa la nada, si en los salmos y en los profetas manda a lo término de la tierra a alabarle a Dios, si narra la historia de Jonás, el intento divino de convertir a los paganos de Nínive, entonces no nos deja pensar ni por un momento que el reino de Dios pertenece a una sola raza. El carácter misionero de la Biblia es parte integral del Antiguo Testamento. Muy bien. Vamos a tomar una pausa de 3 minutos. Cuando me escuchen, vuelven, por favor, y vamos a continuar.